Continuamos. Son las 4:37. Gary Gutiérrez, yo discutí en los pasados 2 días, el domingo, te hablé del caso del Papa sobre el problema de la gran corrupción. Lo traje a Puerto Rico y lo mezclé con la columna del domingo del periódico El Nuevo Día, del periodista Benjamín Torres Gotay, sobre, y al final la lógica contundente respecto de seguir con una política pública loca, equivocada, carísima, no ya lo que se discutió en la cumbre global con Vargas Llosa y Ban Ki-moon y otras personalidades, 3 expresidentes de Chile, etcétera, de la legalización de las drogas. En el caso de Puerto Rico, se ha tomado una sola de ellas, la marihuana. El Senado aprobó el proyecto de Miguel Ángel Pereira Castillo, que sabe de lo que está hablando, el senador que preside la Comisión de los Jurídicos, que fue director de corrección, que fue superintendente de la policía, que fue agente del FBI. Las posiciones en esa dirección del juez federal, Juan Torruella. Pero en la Cámara no hay los votos para, regular, despenalizar, descriminalizar la posesión de una X cantidad de cigarrillos de marihuana, como si el no hacerlo significa que lo que está pasando ahora en la calle con 150.000 adictos crónicos, claro, unos a esta droga, otros a la cocaína, otros a la heroína y otros a una mezcla de un montón de drogas. Pero por lo menos debió darse un paso en la dirección correcta, aunque en el caso de Puerto Rico uno tiene duda de que se hagan los procesos y se lleven a cabo los protocolos y se establezcan los reglamentos y se cumpla al pie de la letra como ya lo han hecho otros países. A mí me gustaría, a la altura de este juego en que el asunto se echa a un lado porque no es más importante que la reforma contributiva y otros asuntos que ciertamente también son importantes que tiene la Cámara. Tú como criminólogo que has discutido esto y te han invitado a un montón de foros para hablar sobre el particular, dejarte un rato hablar sobre el tema. Pues mira, pedirte que hables un rato sobre el tema. Eso tiene varias lecturas, ¿verdad? Primero, el hecho de que en Puerto Rico, a diferencia de en Estados Unidos, donde el Senado es extremadamente conservador y la Cámara de Representantes, que le responde directamente a unos distritos y a una gente de carne y hueso, son mucho más liberales, ¿verdad? Un tantísimo, pero bueno, en el contexto de ellos, ¿verdad? Progresistas dirían ellos, bueno, no, ni siquiera liberales, pero liberales en términos sociales, ¿verdad? Porque también los americanos han cambiado todos esos términos. Liberales significa conservador y viceversa. En Puerto Rico, el Senado, probablemente por una presencia de los representantes por acumulación que le responden más a los partidos, ¿verdad? Tienen más independencia que la Cámara de Representantes, que es mucho más conservadora y que le responde más al público. Y en Puerto Rico, a pesar de lo que la gente cree, somos extremadamente conservadores, ¿verdad? Entonces, eso sumándosele que el que más grita es el que más se le escucha, los sectores religiosos de ultraderecha conservadora, católicos y protestantes, se ocupan de acaparar los oídos de la mayoría de estos legisladores, y quien compran el discurso de que los líderes religiosos controlan el voto en Puerto Rico, cosa que no es cierto, porque si tú miras en las pasadas 2 elecciones, todos los candidatos que ha respaldado la extrema derecha conservadora religiosa del país no han sido favorecidos en las elecciones, ¿verdad? Así que eso como que mucho ruido y pocas nueces, ¿verdad? No obstante, nuestros legisladores, sobre todo en la Cámara de Representantes, con el perdón de algunos amigos a quien admiro y estimo, ¿verdad? No son tampoco la estaca de la brillantez,
Así que son muy fáciles de ser manipulados, ¿verdad? En el caso de la marihuana, como tú dices, que el caso, el proyecto de ley de Pereira, que va dirigido a que se maneje mejor el problema, a no buscar a sacar del medio la solución más costosa para un comportamiento que obviamente no es criminal, como es el consumo de una sustancia. No es criminal porque, para empezar, desde que el ser humano tiene conciencia de que el ser humano está usando sustancias para embriagarse de alguna manera, ¿verdad? Y segundo... La ceremonia de la cojoba, por si alguien la ha olvidado, entre otras. Entre otras. Y segundo, para un comportamiento que no tiene víctima, porque cuando usted fuma cigarrillo de marihuana o de tabaco o de lo que sea, si usted está solo, ¿verdad? Porque está el second hand smoking, pero si usted está solo, el único que se hace daño es usted. Así que lo que está diciendo es, mira, el Estado está invirtiendo una millonada de dinero, está tronchándole la vida a unos jóvenes por el mero hecho de un comportamiento que, si puede ser moralmente desviado, realmente dentro del derecho americano, ¿verdad?, es injustificable mantenerlo como crimen, porque el arresto de un joven por una posesión simple de marihuana, asumiendo que no tiene los recursos para ir a drug court y esas cosas y va a cumplir, se eleva fácilmente alrededor de $150,000, de lo cual lo pagamos todos nosotros con el déficit y los préstamos que tiene el país, porque no nos da para pagar lo que tenemos que pagar, ¿verdad? Déjame decirte que el ex juez Negrón Fernández, que es el administrador de corrección, dio ayer la cifra de confinados de 12.595, y como se ha dicho, que cada confinado allá adentro le cuesta al tesoro, al presupuesto, $40,000 al año aproximadamente. Promedio. Yo hice la ecuación y estamos hablando de $503 millones al año. ¿Qué votamos? Si tú sacas de allí a los rehabilitables y usas el dinero de lo que cuesta allá adentro para atenderlos acá afuera, yo me imagino no solo el bien social que ellos representan, sino cómo va a impactar otras áreas del bien social y hasta del desarrollo económico. Yo no hablo de rehabilitación porque eso, aparte de la Constitución, no existe en otro sitio. Pero si sacamos de ahí los que no son un peligro social... Ponle otro nombre si quieres. Es más, te voy a decir más. Si sacamos de ahí los que están presos solo por vender drogas que no están relacionadas con violencia, te quedan como 4,000 confinados. Porque más del 60% está en ese caso. Pues te estás economizando 300 millones de pesos. Sí, pero lo importante es que en esos 300 millones de pesos que estamos votando, no estamos teniendo ninguna respuesta, nada de valor a la respuesta, ¿verdad? No estamos comprando nada de valor, porque en los 40 años que lleva la última ley de droga en Estados Unidos, la droga es más fácil de comprar, más económica, sostiene más fuertes, carteles criminales más fuertes, corrompe a más gente. Véase México. Sí, véase Latinoamérica entera. Entonces, cuando tú me planteas que yo voy a coger a un muchacho, como me dijo un policía que interviene con este joven en la justa, que es tan inocente, por no usar una palabra ofensiva, de llevar varios cigarrillos de marihuana en su bulto para entrar a la justa, así que cuando... Ingenuo. Ese no fue que en este año, porque este año no hubo ese registro, pero en el año anterior, ¿verdad? Le encuentran 5 cigarrillos, el sargento que le encuentra insiste en procesarlo, así que llevan a ese muchacho a fiscalía. Desde ese momento en adelante, hasta que el muchacho se hace culpable o se resuelve legalmente, puede costar entre $8 o $10,000 el proceso. Si el muchacho saliera culpable y va preso 3 años, si no le empujan que está cerca de un área recreativa y eso, que solo son 10, pero si va preso 3 años, estamos hablando de $120,000,
Estamos hablando de sin que el muchacho se enferme allá adentro y le pase algo, porque entonces es peor todavía. Sin que se convierta en criminal. Además de que se arruine su vida. Además de que a eso voy. Social. Entonces, pagamos $150,000 para crear un criminal que está excluido socialmente porque ahora tiene convicción por droga y le es difícil conseguir becas para estudiar en la universidad, le es difícil conseguir apartamentos públicos, vivienda pública, le es difícil cualificar, ¿verdad? Termina. Entonces, ¿qué es lo que compramos con los $150,000? Espera. Esa pregunta la vas a contestar después de la pausa. Estoy con el profesor Gary Gutiérrez sobre el asunto de la descriminalización de la marihuana. Vuelvo. A las 4:50 horas, Laboratorio Ramírez, más de medio siglo de servicio de excelencia. Laboratorio, calle Concordia, 840, 9000, restaurante El Ancla, avenida Final, playa de Ponce, la casa del más delicioso salmorejo de langosta, que todavía Gary Gutiérrez no lo ha probado. Y decías, usamos $150,000. ¿Para qué, profesor Gutiérrez? Para excluir a un joven, destruirle la vida al joven, para graduarlo de criminal, porque el que le mete 3 años a la cárcel en las condiciones en que se hace la cárcel en Puerto Rico. Su color de que se está haciendo el bien y se está cumpliendo. Yo quiero saber quién gana con eso. Además, yo quiero saber por qué el Estado tiene que injerencia en prohibirme a mí qué cosas yo puedo o no puedo consumir. Tú hiciste una pregunta, ¿quién gana con eso? Yo te pregunto, ¿quiénes y cuántos de nuevo pierden? Pues te voy a decir quién gana. Gana el complejo industrial correccional. Y gana el traficante de droga. Y gana el traficante de droga que vende una sustancia, como dice el propio Pereira, que te vende una sustancia que compra en Colombia a $500 el kilo y que vende en Nueva York a $25,000 el kilo. Hay que ser idiota para pensar que uno puede tumbar un negocio como ese. Porque si de 10 cargamentos que envía él para Nueva York pasan 1, tiene ganancia. Si pasan 2, tiene una excesiva ganancia. Entonces, el Estado simula estar haciendo algo, confiscando 2 y 3, para mantener el costo de los operativos y comprarle a las industrias privadas Humvees y helicópteros y lanchas y todas esas cosas, ¿verdad? La industria bélica, que es la que gana con esto. La prima del complejo industrial correccional del cual nos advirtió Eisenhower. Y nos recalcó el maestro Bosch en Pentagonismo, ¿verdad? En el libro Pentagonismo. Entonces... Es que se te olvidó algo. Eso es si fuera solo Nueva York, dejas 49 estados. Claro. con la misma lógica. Lo que te quiero decir es que en esta visión en esta fracasada visión que tenemos de la droga, que lleva 100 años fracasando y que en su última versión, que es la ley de antidrogas de Nixon de 1970, lleva más de 40 años criminalizando las clases más pobres en Estados Unidos, militarizando la policía, entiéndase lo que pasó en Ferguson, ¿verdad? Socolor de la lucha contra las drogas, haciendo del Estado un ente cada vez más poderoso frente a nuestras libertades civiles. Es decir, que ese proceso de criminalización de las drogas nos ha costado a nosotros derechos civiles. En Estados Unidos, ¿sabes cuántas intervenciones de SWAT se hacen al día? Sobre 500. Wow. ¿Okay? Con una incidencia de error terrible. De gente que se le meten en la casa, les baratan la puerta, le matan al perro, porque esa es la última moda, para intimidarte te matan al perro. O sea, y si tú tienes un hijo tuyo de 11 años, 10 años, que ve que un policía entra a su casa y le mata al perro sin ninguna razón, pues yo no creo que se va a comer el cuento de que el policía es tu amigo, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que ha producido la droga, una justificación para tener un Estado cuasi fascista, donde los policías no pueden ser cuestionados, donde socolor de la seguridad de nosotros, el policía se entiende con el derecho de decirte a ti por dónde tú vas y por dónde no vas a pasar y a qué hora tú vas a pasar, ¿verdad? Pues eso es producto de la llamada lucha contra las drogas. Cuando se pasó la ley de 1970, el objetivo de Nixon expresado en la ley, no el verdadero, porque el verdadero se ha comprobado que era controlar a los negros, que era para él el problema de Estados Unidos. Esto dicho por sus propios ayudantes luego que se desclasificaron los papeles, ¿verdad? La forma de para Nixon bregar con su problema, que eran los negros, fue criminalizándose. Oye, y tenía razón. ¿Qué ha pasado con las panteras negras? ¿Qué ha pasado con los John Lord? ¿Qué ha pasado? Pues según ha aumentado la presencia del narcotráfico en nuestras comunidades, el activismo de derechos humanos, de derechos civiles, el activismo de igualdad, el activismo de justicia ha ido mermando en esas comunidades. Así que en eso Nixon tuvo éxito, ¿verdad? Pero cuando se pasó la ley, la justificación era que había que eliminar la producción, controlar la producción, eliminar el narcotráfico, atender a los usuarios, ¿verdad? Ninguna de esas cosas se ha logrado. Todas esas cosas están peores ahora que antes. Entonces, seguimos insistiendo en que vamos a sumar 2 más 2 y nos va a dar 4. Nos va a dar 5 en vez de darnos 4, ¿verdad? Entonces, cuando me plantean, viene un legislador y plantea que la forma en que estamos manejando a un usuario de marihuana, que de paso, probablemente más del 60% de los americanos, incluyendo a los últimos 3 presidentes. Por supuesto, ya eso te iba a mencionar. Okay. Pues cuando nos dice que puede haber una forma diferente de manejar la cosa, seguida salen las mafias moralistas dirigidos por curas y por pastores. Pero es más fuerte la derecha religiosa fundamentalista, es más fuerte. En esa dirección. No estoy justificando sí, pero a mí me preocupa que en los últimos años he visto el crecimiento de sacerdotes católicos haciéndole el juego a esa gente. Pero anyway, lo que te quiero decir es que enseguida que se plantea la discusión de cuál debe ser la política pública para manejar adecuadamente estas sustancias, para evitar que nuestros niños tengan acceso a ellas, para evitar que nos creen violencia, seguida vienen con los cuentos de que si los peligros y que si el daño que hace. Mire, si usted mira la historia, los daños y los peligros de las drogas nunca fueron parte de la discusión para la ilegalización de las mismas. Se ilegalizaron porque los blancos tenían un miedo terrible de las costumbres de las razas salvajes, como nos llamaban. Porque la marihuana la fumaban los mexicanos, el opio lo fumaban los chinos y la coca lo usaban los negros. Y se ilegalizaron porque el sector conservador agrícola perdió todo su prestigio y se quería sentir que todavía los valores le daban prestigio y caché, y empujaron el asunto y convencieron al Congreso de que prohibir las drogas era un buen negocio. Pero por debajo de la mesa les recordaron que si prohibían las drogas controlaban a las minorías. O sea que es racista, es xenofóbica, es religiosa, lo cual del saque para mí debiera ser inconstitucional. No aprendieron con la prohibición del alcohol. No aprendieron nada con la condición del alcohol. Al contrario. Al contrario. Por alguna razón los que se quedaron sin trabajo en el Buró de Alcohol fueron los que primero escribieron la ley para prohibir la marihuana en Estados Unidos. Wow. Pues mira, Gary, vamos a seguir discutiendo un poco más sobre esto, si es necesario, en algún otro tema, porque a esta hora tengo que hacer la pausa. Es con usted la cuestión. Soy Néstor Figueroa Lugo.